Si quieres aprender más de marketing digital y de psicología del consumidor, hoy te voy a enseñar 2 libros que te van a encantar. Freaks del Marketing. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Freaks del Marketing. Jime, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Julito? Muy bien, muy bien. En capítulos pasados, no sé muy bien si hablando de esto va a ser el pasado de la semana pasada pero vimos tus libros favoritos sobre marketing, que ojo, son algunos, ¿no? Sí, Todavía queda una lista larga y cada vez van a ir saliendo más libros que espero que vayamos trayendo acá, tanto de que los que tú recomiendes, como hoy que son 2 libros que yo voy a recomendar, que más de marketing como tal son de psicología, porque es innegable que la psicología es inherente al marketing. Si tú quieres vender, tienes que saber cómo se comportan los humanos, cómo atraer a los humanos, cómo hablarle a los humanos, eso es psicología, y unirla con las ventas. Así es. ¿Sí o no? Entonces vamos a empezar por uno con el que cerramos, no cerramos, pero con uno que hablamos en el podcast anterior de tus libros, un autor que se llama Robert Cialdini. Robert Cialdini es un profesor, es un sociólogo, es un psicólogo, es un experto del comportamiento humano. El libro que hablamos, del cual nos referimos con Jime, es Influence, que hablamos ya en el podcast anterior y que habla un poco de cómo influenciar, ¿no? De cómo influye todo lo que estamos alrededor de nuestro para tomar decisiones. Sí, más que todos los triggers mentales, ¿no? Los gatillos mentales. Y digamos, tú estabas ahorita hablando como que él ha estudiado muchas cosas y en este caso para hacer estos libros ha estudiado los procesos de compra, es decir, ha estudiado a las personas que más venden este tipo de cosas para revisar qué es lo que hacen para vender más, ¿no? Correcto. Entonces, como que eso está basado en hechos reales, en situaciones reales y por eso es que funciona tanto. Correcto. Y aunque ese libro es un libro que se hizo hace bastantes años, sacó luego este libro de acá que se llama, Persuasión o Persuasion en inglés. Y en este libro, Robert Cialdini como que vuelve a hablar un poco de este tema de las influencias y de cómo persuadir a las personas. Y el hilo conductor que lleva este libro es que no es tan importante, no es solamente importante cuando nosotros intentamos cerrar una venta. O sea, no es solamente importante que yo te diga cómprame ahora, sino lo que pasa antes y lo que pasa después. El cómo nos perciben las personas y el cómo nos ven luego de que ya les digamos que nos compren, nos hayan comprado o no, hace que las personas se persuadan para que sigan tomando decisiones. Entonces se lo llama un método revolucionario de influir y persuadir. ¿Listo? Sí. Específicamente en este libro, Cialdini habla de un tema muy importante para persuadir, que lo primero es llamar la atención de las personas. Entonces, como ya sabemos en marketing, chicos, llamar la atención de las personas es algo clave y lo podemos ver en todo, ¿no? Lo podemos ver en los hooks de los copies, en los anuncios. O sea, ¿tú cómo haces para llamar la atención de las personas en un anuncio? Bueno, eso depende, pero pues más que todo, si hablamos del video, por ejemplo, son los 3 segundos, Los 3 o sea, segundos, como diciéndole el a las copy, personas, los 3 primeros renglones. Exactamente, la página, la primera parte, entonces sí, como que va muy de la mano, ¿no? Correcto. Así que Cialdini colocó 4 diferentes, o habla en este libro de 4 diferentes tácticas para llamar la atención. Y es algo que lo que me gustaría hablar porque me parece muy importante y es algo que nosotros como marketers tenemos que estar al día con esto y tenemos que estarlo todo el tiempo testeando y probando en todo, como lo dice Jime, en los videos, en los textos, en las imágenes, en todo. Y lo primero, la primera táctica es cambiar la dirección de la atención. Entonces, ¿de qué va esta táctica? Las personas... Cialdini habla en el libro, pone un ejemplo sobre política. Cuando nosotros estamos hablando de un tema en específico, hay un debate público sobre un tema en específico, por ejemplo, sobre los empleos que va a quitar la inteligencia artificial. Entonces le preguntan al político, ¿cómo vas a hacer para mitigar que la inteligencia artificial no quite empleos? Y que el político te dice, no, lo que vamos a hacer es que genere nuevos empleos. Cambia la comunicación y quita la atención de lo negativo y lo pasa hacia lo positivo. Esto también vendrían siendo como los diferentes ángulos de venta, ¿no? Tal Porque cual. al final como que tú puedes promocionar un producto o un servicio de diferentes maneras. Correcto. De eso se trata, ¿no? Correcto. Entonces como que ir revisando también cuál llama más la atención, porque en el ejemplo que tú pones, por ejemplo, puede que eso llame la atención muchísimo más, pero puede que te saques otro ángulo que también llame la atención y como que es ir testeando, ¿no? Imaginémoslo en ventas.
Entonces imaginemos que las personas tengan en su cabeza, ¿sabes quién lo hace muy bien? Por ejemplo, Durex hace muy bien el hecho de cambiar la atención. En Durex Colombia exactamente. Lo tengo muy presente porque ayer lo revisamos en una asesoría y Durex, obviamente estábamos hablando de que el tema de los condones en un país como Latinoamérica, en una sociedad como la latinoamericana, que es una sociedad muy conservadora, ¿vale? Pues obviamente el tema de los condones y el tema del sexo se ha convertido en un tabú. Entonces, ¿cuál ha sido la comunicación que hace Durex para quitar ese tabú? Se mete en lo que esté pasando socialmente y lo mezcla con el sexo. Y también es muy disruptivo, ¿no? O sea, Es una comunicación demasiado disruptiva. Entonces, claro, lo que hace es cambiar la comunicación de algo de tabú y la vuelve algo cómico para vender unos productos que generalmente son tabú, pero llaman la atención de sus usuarios principales, que son jóvenes, que son personas entre los 16 o 15 años en Latinoamérica hasta los 30, 35 años, hablándoles de los temas específicos que ellos quieren, dejando de lado el tabú del sexo. Ese es el primer tema. La segunda táctica que nombra Cialdini para llamar la atención es hacer las preguntas correctas. Y esto sí me parece supremamente importante. Él decía, dentro del libro, colocó un ejemplo para vender unos productos, unas pastillas para mejorar su calidad de vida, ¿no? Como para sentirse mejor, unos antidepresivos. Entonces, para lograr identificar a qué tipo de público le quería vender, reunió unas personas y las separó en grupos de 2. Y a estas personas les preguntó cómo se sentían con su vida, felices o tristes. Las personas que dijeron que se sentían felices o que respondieron positivamente tuvieron una menor probabilidad de comprar luego el producto cuando se lo ofrecieran. Las personas que respondieron que claramente no se sentían bien con su vida tuvieron una probabilidad mucho más alta de comprar el producto cuando se lo ofrecieran. Pero yo creo que eso está muy vinculado a muchas cosas, porque aparte de hacer las preguntas correctas, que yo creo que eso también es como para enfocarse en cuanto al producto o al servicio, es que tú también sesgas a las personas. Bueno, pero eso también va muy de la mano con ser como muy consecuentes, ¿no? Porque Correcto. Eso también lo hablaban en el otro libro y es como que si yo te pregunto hoy como, oye, ¿tú necesitas un libro? Y tú me dices sí, ¿y te gustaría un libro de marketing? Sí, y yo te traigo un libro de marketing, pues es muy difícil que tú me digas, ay, ya no lo quiero, porque me dijiste 2 veces sí. Claro. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero yo creo que te conté que una vez que estuve de viaje en Panamá y nos metieron como una vaina del hotel, como para vender vainas, pero pues como que uno ya sabe, ¿sabes? Y pues yo le decía a la vieja, yo no te voy a comprar nada. Y la vieja, no, yo no te voy a vender nada, no te preocupes. Y hacía eso literal. O sea, como que nunca había visto una estructura de venta como a los Cialdini, como con esa señora. Pero en la vida real. En la vida real, y fue muy heavy porque la vieja me decía como, no sé, ¿quieres ir más de vacaciones? Y yo, pues sí. No, pues dime, ¿sí o no? Y yo, sí. Entonces me hizo decir como muchas veces sí, y al final me dijo, como no, y por eso te ofrezco esto, esto, esto. Y yo le dije, pero es que yo te dije que no te voy a comprar nada. Y a mí me dice como, pero es que mira, me dijiste que sí, que sí, que sí, que sí. Y yo, esta vieja, ¿qué le pasa? O sea, obviamente esa es una mala manera de hacerlo porque, a ver, la persuasión es algo que no se debe sentir. Claro, no ella fue muy invasiva. Sí, exactamente. Pero así es, o sea, en teoría estaba bien, solo que ella como tal no lo ejecutó bien, pero es eso mismo. O sea, si yo te digo algo como que yo de una te sesgo, o sea, con la pregunta que yo te haga, yo te estoy sesgando de una. Claro, eso que me estás diciendo a mí me lleva como a una conclusión muy importante, y es que lo que dicen los libros de Cialdini, ya sea Influence o ya sea de Persuasion, que literalmente este libro hace lo que tú acabas de decir, es más importante lo que haces antes de la compra, antes de ofrecer la compra, que la misma oferta de compra, ¿no? Sí. Y es que no se está inventando Robert Cialdini nada nuevo. Cialdini está colocando en sus libros, está acumulando ese sentido humano con el cual nosotros tomamos decisiones, pero no es algo nuevo, simplemente es para que nosotros lo identifiquemos, lo organicemos y, aún más importante, lo ejecutemos. De nada nos va a servir leer todos los libros del mundo de marketing o de psicología del consumidor si nosotros no somos capaces de coger esa teoría e implantarla en la realidad. Algo muy chévere que lo que tú dices es que identificaste como las tácticas de venta, pero estuvieron mal ejecutadas. Sí. Estaba ahí la teoría. No estoy diciendo que ya se haya leído los libros de Cialdini. Muy probablemente. O sea, el hotel tiene a alguien de venta y les dice enseña, que correcto. me pareció súper random que si se cerraba algún negocio, todo el mundo, o sea, como que paraban la música y todo el mundo empezaba a aplaudir. Y yo, lo tienen totalmente. Ya vamos a llegar a la unidad. Ya vamos a llegar allá. Ajá. Pero lo tienen totalmente planeado. Sí, o sea, yo lo vi, ¿sabes? Es porque yo ya me había leído. Y ese es el después de la compra. Y yo creo que por eso también me quedé, porque yo era como, parce, esto es literal todo lo que leí en el libro. Pero lo que tú decías, o sea, estuvo súper mal ejecutado, esa señora terminó súper brava, y yo, pero es que, o sea, pero creo que yo te llamé y te conté
totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Ahora, este tema de hacer las preguntas correctas, pasémoslo al marketing digital como tal, pasémoslo a las campañas publicitarias. Para nosotros poder vender, tenemos que identificar muy claramente quién es nuestro cliente. Sí. Tenemos que saber quién es y cuáles son sus problemas. Al nosotros poder identificar qué problema tiene nuestro cliente y cómo nosotros como marca podemos llegar a solucionar ese problema, podemos hacer las preguntas correctas. Así que esto a qué nos lleva a que como marcas tenemos que conocer fielmente a nuestros clientes. ¿Por qué nosotros estamos hablando de libros de marketing? Porque la gente que nos ve sabemos qué problemas tienen y les estamos dando una solución a dichos problemas. Porque en las asesorías me han preguntado, ya tengo ese background de qué libros me aconsejas leer, de qué tipo de blogs puedo leer, de dónde puedo sacar más información de marketing. Donde puedo aprender más. Claro, y realmente es lo que están viendo acá también es una estrategia de marketing. Nosotros estamos atacando puntos de dolor y eso es lo que toca hacer en las campañas al hacer las preguntas correctas. Cuando hablábamos en uno de nuestros podcasts hace muy poco hablamos del tema del copy nuevamente y hablábamos del copy pregunta y respuesta, ¿te acuerdas? Atacar esa pregunta exacta a una persona que, por ejemplo, bueno, esto no se puede hacer, voy a hablar de un ejemplo que dice Cialdini en el libro, pero dice hacer una pregunta correcta para vender unas pastillas para adelgazar de peso. ¿Estás 50 kilos por encima de tu peso ideal? Eso es una pregunta correcta con una persona y es una pregunta que filtra y que va labrando ese camino antes de hacer la oferta. Sí, claro. Bien, ahora pasemos al tercer punto, que es llamar la atención. Y acá este punto se extiende un poco más, porque Cialdini dice que hay tres formas, o que se pueden dividir en tres subtácticas para llamar la atención, que son a lo que los humanos más prestamos, valga la redundancia, atención a lo que más dirigimos nuestra cabeza al momento de que nos cuentan algo o nos están contando un storytelling. La primera es el sexo, ¿vale? Porque el ser humano, volviendo un poquito al tema del tabú, está muy ligado al sexo en todo sentido y muy ligado como a la belleza, a la seducción en todo sentido. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto con el siguiente libro, que se llama Gustar y Emocionar de Lipovetsky, pero también lo toca Cialdini. Me parece muy importante cómo se van uniendo los puntos entre los diferentes libros. Y es que, por ejemplo, yo te lo decía a ti, un influencer tiene menor capacidad de triunfar cuando no está dentro de lo que dentro de la sociedad es bello. ¿Sí me entiendes? Entonces, una influencer que te hable de cómo come papitas en la calle, pero es preciosa y lo hace con una música linda debajo y ella es divina y tiene una cara perfecta, va a tener 1 millón de likes. Y una influencer que tal vez para la sociedad no sea estéticamente igual de bonita, pero te hable de un tema específico y muy importante, va a tener menos likes. Y esto es porque los seres humanos le prestamos mucha más atención a lo que nos llama la atención en cuanto al sexo, en cuanto a la belleza. Cuando no me refiero a sexo, esencialmente al sexo, pero sí como a la belleza en general. Y eso lo podemos ver, ¿sabes en qué? En los sitios web más visitados del mundo. Los primeros sitios web son las redes sociales. Tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos TikTok, donde las personas muestran un día a día bello de su vida que no es real, ¿sabes? Muestran una parte de su vida, lo más bello, y lo publican en redes sociales. Y las segundas páginas más visitadas del mundo son páginas porno. Sí. Y son páginas porno por lo mismo, porque es lo que llama la atención de la mayoría de personas. Entonces ese es el primero, el sexo. El segundo es el peligro. Ahora, ojo, esperen, antes de pasar al peligro. Hablando de esto en campañas publicitarias, por eso es que las marcas, esto va pasando, ¿no? Va dependiendo de la época. Calvin Klein, hace 40 años, los modelos que mostraba eran, tanto hombres como mujeres, eran personas dentro de una heteronormatividad total, ¿no? O sea, hombres blancos, grandes, fornidos, mujeres blancas, delgadas, altas, ¿cierto? Que cumplían cosas y esto era lo que vendía. Hoy en día eso ha cambiado. Porque la percepción, correcto, porque la percepción de belleza va cambiando con el paso del tiempo de las personas, entonces por eso ya no va hacia lo mismo. Y esto es cíclico. Esto es una vaina cíclica. Muy seguramente va a volver otra vez la heteronormatividad que estaba antes y después va a bajar otra vez y va a ser normal, cíclico, porque las ventas, el marketing, que todo lo que nos rodea es marketing y ya lo vimos en Influence la semana pasada, es cíclico. Ahora, el segundo es el peligro. El peligro es algo importante. Yo siempre, a mí me gusta dar siempre en las asesorías doy este dicho que es, el miedo a perder es más grande que la promesa de ganar. Y es que las personas siempre estamos mucho más dispuestas a tomar una decisión de compra cuando esa decisión de compra nos evita un dolor o nos soluciona un dolor, y por eso lo llamamos puntos de dolor. Sí, que eso también está muy ligado a la escasez, ¿no? Y es porque nuestra psique también está programada así, o sea,
como que, no sé, cuando estábamos hace muchos años atrás, nosotros como que como comunidad y como sociedad sabíamos que teníamos que dejar de perder cosas para subsistir. Correcto. Entonces por eso nos da más miedo perder que lo que tú decías, o sea, sí nos movemos siempre más por miedo que por placer. Correcto. De hecho, eso es uno de los motivos por los cuales en pandemia las cosas digitales se expandieron tanto, porque los cursos digitales comenzaron a llevar una retórica de ese es el momento en el que, o sea, si no estás vendiendo, puedes vender digital. Si no hay gente en la calle, puedes encontrarlos en digital, porque van a estar en su celular. Entonces atacaban como ese miedo de que la pandemia, de que iba a ser grande y que las personas iban a consumir más digitalmente, y literalmente así fue. No, además porque igual era un punto de dolor de listo, yo ya no puedo vender en mi sitio físico, sí o sí Correcto. tengo que encontrar otro canal Sí o para sí hacerlo. tengo que extenderme. Entonces, Sí, y claro. que era pues perder ventas, ¿no? O sea, Correcto. El tercer punto que habla Cialdini sobre este subpunto de cómo llamar la atención es la novedad. Y para mí es el más difícil, porque ser novedoso es mucho más difícil que hablar de peligro o colocar una persona bella en un anuncio. Sí. Y es que la novedad habla no de crear algo nuevo, sino de contarlo de una manera distinta. Entonces esa es la novedad de la que habla Cialdini. Entonces no es necesariamente que tengas que crear la Cybertruck todo el tiempo. Si me entiendes, que de hecho la Cybertruck es una forma de novedad porque sigue siendo una camioneta, simplemente que le cambiaron la forma en cómo la están vendiendo, pero sigue consumiendo un montón de recursos naturales, es carísima, o sea, es para una población muy pequeña, y eso también la hace novedosa, la escasez. Entonces, generar escasez, generar ese tipo de lujo, también puede llegar a esa novedad cuando se abren los campos para estar ahí. Y esos son como los 3 puntos o subpuntos que Cialdini toma en estas tácticas para llamar la atención. También aquí igual eso se conecta también con lo que hablábamos en Crash Advertising, no sé si te acuerdas por ahí como de Live 8 First, no me acuerdo, que básicamente es como la lista de las 8 cosas por las que nosotros vivimos. Correcto. Y si no estoy mal, la primera es el sexo, o sea, en algunas está mantenerse como a salvo, y el tema de la novedad es algo que sí o sí llama Mantenerse a salvo es el peligro. Sí, exactamente. O sea, se van conectando porque es que volvemos a lo mismo, esto es psicología humana, y los seres humanos no somos algoritmos, ¿sabes? O sea, no somos ceros y unos, somos personas que tienen unas formas de comportarnos a solas. Tomamos decisiones a solas muy diferentes de cómo tomamos decisiones en público. Sí, claro, porque es que en el ámbito social nosotros tenemos diferentes máscaras. Exacto. O sea, y Total. Dependiendo del contexto, tú eres una persona acá, pero eres otra persona, no sé, con otro grupo de amigos o con otro grupo de personas o en el trabajo frente a un cliente, entonces también es importante. Y que no hay nada más privado que como nosotros miramos el sexo frente a nosotros mismos y en público, y como nosotros miramos el peligro frente a nosotros mismos y en público. Sí. Eso es algo muy personal, por eso estos escritores y estos psicólogos hablan de eso, porque son los puntos más fáciles para hacer que las personas tomen decisiones, porque son lo que más los acongoja a los seres humanos. Nos acongoja, no, yo pero Dios, nos acongoja a los seres humanos. ¿Listo? Sí, y yo creo que también hay un punto importante, y es que todos, tenemos diferentes miedos, y dos, que eso va cambiando todo el tiempo. Correcto. O sea, así como nosotros cambiamos todos los días de, no sé, maneras de pensar y todo el tema, nuestros puntos de dolor, nuestros miedos, lo que queremos, por lo que sufrimos, también va cambiando. Listo, perfecto. Ahora vamos a pasar al cuarto punto, ¿te parece? Y es el último de este tema del tema de persuasión del libro que vamos a leer de Cialdini, que estamos hablando de Cialdini, y es mantener la atención. Porque, bueno, por supuesto, primero tienes que atraerla, luego tienes que retener, o si no, eso es más difícil. Es mucho más difícil. Entonces, acá Cialdini dice que la mejor forma para retener la información de las personas es a través de la personalización del mensaje. O sea, que yo le hable a las personas específicamente como un tú, ¿sabes? Como, vuelvo a tocar acá el tema del punto anterior, que es como tocar específicamente sus problemas y hablarle específicamente a él y escuchar a las personas. También escuchar como qué quieren para poder darles en la oferta lo que ellos buscan. Y también habla mucho del tema de la unidad, hacer sentir a las personas en algo mucho más grande que ellos. Y esto era un poco lo que tú decías, ¿no? Es como nosotros queremos hacer parte de Apple. ¿Por qué? O sea, ¿por qué las personas esperan todos los septiembres a ver un evento de Apple cuando muchas de las personas que lo ven ni siquiera compran ese producto? Porque claro, se quieren sentir parte de. Entonces mantienen la atención de las personas, estoy hablando de Apple específicamente, dando comunicados constantes, sacando productos constantes o haciéndole pequeños cambios a sus productos internamente, constantemente. Eso es novedad. Pero eso es novedad, pero los comunican constantemente. Por más que sea un cambio pequeño, te dicen, ahora tenemos un nuevo procesador. Claro, tú no lo ves. Y pues la gente que sabe, obviamente eso es un nicho, es otra cosa. Pero para el común, para el grande, dice como, pero es lo mismo, pero lo quiero.
¿Sabes por qué? Porque Apple te empuja a querer ser parte de esa comunidad. Y yo creo que también viene el tema de la comunicación y eso también lo hemos hablado antes y es como que las marcas a veces piensan que el cliente lo sabe todo o que van a encontrar la información solitos, como no, eso está en la página, por si está por allá bien abajo y se trata de comunicar absolutamente todo, o sea, si tú tienes un beneficio, una característica, debes mencionarlo, o sea, debes hablar del tema porque pues el cliente tiene mucha información todo el tiempo, los usuarios tenemos como muchísima, no me acuerdo cómo es que tú le dices, que bueno, tenemos mucha basura en redes sociales y toda la vaina, como para ponernos a especificar en alguna marca en específico. Sí, o sea, no, correcto. nosotros como usuarios nos fijamos en lo que queremos, pero pues una marca, yo no voy a hacer una, no sé, investigación súper exhaustiva, a menos que sea como una vaina de compra o de reviews, pero es como que ya estás muy allá. Pero si hasta ahora vamos a conocer una marca, nosotros como marca tenemos que sí o sí comunicar lo que necesitamos y los diferenciales por los cuales un usuario puede tomar una decisión de compra. Correcto, y es que estratégicamente las marcas tienen que ser más que marcas, hablando de que no solamente tienen que dedicarse a vender, sino que tienen que dedicarse a crear una comunidad, porque eso es lo que genera la unidad y eso es lo que hace que las personas se sientan parte de. Entonces, por eso hoy en día cada vez hay más marcas que tienen su propio podcast, que tienen su propio lista de reproducción en Spotify o en Apple Music, porque esto genera comunidad, unen a personas dentro de algo y le hablan de ese algo constantemente. Sí, mira que ni siquiera las marcas, o sea, mira lo que hacen los youtubers, o sea, que las comunidades tienen nombres y tienen resto de vainas y hacen eventos y se agarran en foros. Y después, ¿qué hacen? Sacan merchandising, sacan una camisa y venden un montón, porque ya crearon el antes de, exactamente, crearon el antes de, y bueno, me gustaría como cerrar con eso porque literal era con lo que inicié hablando de este libro, y es que ese es el hilo que conduce todo el libro. Esto es solamente una parte pequeña de todo lo que habla este libro, que realmente se lo súper recomiendo si quieren vender o si son influencers o si lo que sea. Realmente funciona muchísimo para el arte de persuadir a las personas, porque es un arte. Llamar la atención de las personas y hacer que tomen una decisión es un arte. Y yo creo que ahí te sumo algo que también lo hablábamos con influence, y no es solo cómo tú puedes hacerlo, sino también reconocer cuando te lo están haciendo. Correcto. Porque es que nosotros, o sea, a través de, no sé, influencers, autoridades, o sea, la parte política, en todo se puede ver esto. Entonces, como que también es bueno identificar cuando nos están persuadiendo, manipulando o lo que sea. Bien. Ahora vamos a pasar a un segundo libro que ya más que un libro de marketing es un libro de psicología del ser humano. Y obviamente tengamos en cuenta algo, lo que dije al inicio de esto, y es que para poder vender se necesita saber cómo se comportan los humanos. La psicología es algo clave del ser humano. El segundo libro se llama Gustar y Emocionar, es de Gilles Lipovetsky, que es considerado como un estudioso de la contemporaneidad, o sea, como un estudioso del cómo hoy en día nosotros nos comportamos y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Este libro específicamente se conecta con algo que hemos venido hablando anteriormente en el podcast anterior de los libros y con este libro de Robert Cialdini de Persuasión, y es que el gustar y emocionar claramente habla de seducir. O sea, acá como que la columna vertebral de este libro es que la seducción es algo que está inherente al ser humano y que nosotros tenemos que hacerlo muy filuda porque hace parte de todo tipo de interacción social. Como todo ámbito. En todo ámbito. Entonces, él nos dice que la seducción no solamente habla de lo erótico, no es que a mí me tengas que gustar tú, pero yo sí quiero gustar, o sea, que tú sientas gusto por mí, pero no necesariamente que sea un gusto de seducción, sino, por ejemplo, intelectual, ¿no? O, por ejemplo, un gusto en cómo me visto, o cómo huelo. ¿Sí me entiendes? Hay diferentes ángulos y esto es lo que Gilles Lipovetsky trata de hablar en el libro. Entonces, él nos coloca acá que no solamente es para vender, que también, por supuesto, tenemos que seducir a nuestros clientes para poderles vender. Ojo, vuelvo y repito, cuando hablamos de seducción en este libro no hablamos únicamente de la sexualidad, que también, sino hablamos más allá, ¿no? Como de cualquier ámbito social. Y él lo dice, los padres que quieren caer bien a sus hijos, que quieren gustar a sus hijos. Los políticos que quieren gustar a sus votantes para que ellos tomen la decisión de ir con ellos en una decisión política. O el profesor que quiere gustar a sus alumnos para que le presten atención. O viceversa, cuando el alumno quiere gustar del profesor para que le coloque una buena nota. En pocas palabras, es cómo influimos en las personas a través de ese gusto. Ahora, él divide ese gusto en varios puntos. Lipovetsky divide el gusto en la parte de la belleza. Volvemos otra vez ahí. Volvemos en la belleza, y es que él dice que las personas prestamos más atención a otras personas cuando nos seducen eróticamente. Por erotismo me refiero a su físico, a su olor, a su forma de vestir o a su forma de expresarse. Y esto, si lo pasamos a las campañas
publicitarias que nosotros hacemos, volvemos a lo mismo, los creativos son importantes y los creativos tienen que conectar, por ejemplo, para vender lujo. Enfoquémonos en una marca de lujo o en una marca que vende joyas, en una marca que vende productos de ropa de alto valor. Las personas que ponemos en esa pantalla, las personas que ponemos para que muestren nuestros productos o hablen de nuestros productos, tienen que inculcar ese valor de lujo, ese valor de belleza, para que las personas que están abajo de eso quieran ser como ellas. Entonces, él acá habla mucho de que cuando tú ves los anuncios publicitarios de marcas de lujo, ves pocas sonrisas. Sí, es verdad. Ves pocas Y sonrisas. de hecho, cuando las marcas quieren como ser más próximas, ahí sí sonríen. Ahí sí sonríen. Como todo bien. Correcto, porque lo que quieren es alejarse de ti y que tú quieras llegar a ser como ellos, pero tú no estás acá. Escasez. Exacto, de hecho, en el lujo, hay un dicho que dice que cada milímetro de sonrisa son millones de dólares menos. Sí. Entonces él habla de eso, él habla primero de cómo ese gusto tiene que alejarse de ti para que tú lo desees. Para que tú puedas desearlo algo, tienes que saber que no estás ahí y te tiene que gustar tanto para que tú quieras estar allá. Y viéndolo desde el otro punto de vista, es como tú generas esa distancia entre lo que tú eres o quieres ser y las otras personas para que te sigan, para que gusten y para que se puedan emocionar con lo que tú dices o con lo que tú haces. Son los imaginarios que tenemos y los Correcto. imaginarios que también vamos construyendo. Exactamente. Entonces, él también acá habla de seducir a las masas. El primer punto, todo esto lo que acabamos de hablar, él lo llama como el deber de gustar, que es algo que todos tenemos que hacer. Tenemos que encontrar en qué punto podemos estallar desde nuestras cualidades y perspectivas para poder gustarle a las otras personas, dependiendo de a lo que nos dediquemos. Y el segundo es seducir a las masas. Ese es como el segundo punto esencial del libro. Y es que si tú ya sabes cómo puedes potenciar ese gusto, o cómo te potencia a ti, o cómo te influencia más bien a ti lo que te gusta de tu alrededor, ahora tienes que utilizar eso para seducir a las masas, para poderte mover dentro de las masas como una persona influyente, como una persona que la gente diga yo quiero ser como él, o yo quiero estar ahí. Ojo, él lo habla en muchos ámbitos, yo me estoy enfocando mucho en el unipersonal, pero él también habla de esto desde el punto político, o desde cómo nosotros, con personas que tienen ideas similares a nosotros, nos unimos y hacemos círculos para tomar decisiones en conjunto, de lo que nos gusta, por supuesto. Y habla de influenciar las decisiones, que una de las partes más importantes de gustar y emocionar a las personas es influenciar en sus decisiones. Y él acá lo toma desde dos puntos, la política y el marketing actual. Entonces, desde la política habla de influenciar las decisiones de las personas tocando temas que las personas saben que son densos. Por ejemplo, en la política actual latinoamericana, hablar de cosas como el aborto, hablar de cosas como el matrimonio igualitario, hablar de cosas como estas es algo muy denso, por eso no lo tocan. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque no gusta a la mayoría de las masas. Entonces, ¿qué hacen? Irse a buscar esos temas que le gustan, emocionan y seducen a la mayoría votante. Y como la mayoría votante de acá es mayor, no joven, pues buscan solucionar los problemas o emocionar tirando los problemas de esas personas. Pero también se trata de lo que hemos hablado, ¿no? De conocer a tu audiencia, porque Correcto. Tú sabes que, no sé, la mayoría de las personas están pensando en algo, te vas para allá. Correcto. Y eso también es lo que se hace con las campañas, de hecho, tú empiezas a revisar, listo, quién me está comprando y quién no me está comprando. Este término no está en este libro, pero me acabo de acordar diciendo lo que estoy diciendo, que es la ventana de Overton. Ok. ¿Sabes cuál es? No, yeah. La ventana de Overton, cuando hablamos de una burbuja de comunicación, de lo que el ser humano en su conjunto está hablando, en la ventana de Overton lo que está dentro es lo que se habla, es lo que se toca. Y hay muchas cosas que están por fuera de la ventana de Overton que no entran. Y por eso no los políticos o las personas encargadas de dar esa comunicación, incluidos nosotros. Porque recordemos que lo que nosotros hacemos en comunicación, lo que nosotros hacemos es comunicar, vendiendo, montando anuncios. Nosotros estamos intentando venderle al popular, sí, claro, a la cultura, atacando la cultura pop. Entonces nosotros también nos encargamos de mover esa comunicación. Y también las redes sociales en las cuales nosotros trabajamos, que by the way están muy sesgadas. O sea, tú no puedes... Por el algoritmo. Claro, tú no puedes hablar de muchísimas cosas en Meta, tú no puedes publicitar muchísimas cosas en Meta, tú no puedes, o sea, es bastante complejo, ¿no? Tienen bastante censura. Entonces, la ventana de Overton lo que hace es que lo que esté dentro es lo que la gran mayoría de personas, como los que toman decisiones de comunicación, como los medios de comunicación, como los políticos, vuelvo y digo, como nosotros mismos o como hoy en día los influencers, tienen que hablar o hablan. ¿Quién decide esta ventana de Overton? Nosotros mismos.
Mira que es un video porque lo que hace el algoritmo también es como que ubica esa información y se la muestra a las personas que están más interesadas. Entonces, Correcto. por eso como que también nos sentimos como tan seguros en teoría con las redes sociales o como que siempre estamos ahí. Porque las redes sociales siempre son nos nuestra están- propia burbuja. Exactamente, pero siempre nos están mostrando lo que queremos. O sea, a mí me pasa mucho que cuando veo las redes sociales de amigos míos o de otras personas, en algunos casos, amigos con los que tengo afinidad, se parecen muchísimo, pero con otros no se parecen absolutamente en nada. Sí. Y les aparecen cosas totalmente diferentes y que no me aparecerían a mí. ¿Quién decide eso? ¿Sí me entiendes? Ujú. ¿Tú o lo decide las redes sociales? Justamente eso es la ventana de Overton, de lo que se habla ahí en el centro. Entonces, ahora lo que me gustaría hacer es pasar todo esto que acabamos de hablar a cómo ejecutarlo o cómo plantearlo dentro de una estrategia de marketing y las campañas publicitarias que nosotros hacemos. Empecemos partiendo desde un punto obvio, y es que nosotros pues, le vendemos a seres humanos, lo he dicho 10.000 veces el día de hoy, pero tenemos que, y volvemos al mismo punto, identificar qué le gusta a nuestro cliente ideal. No solamente para hacer las preguntas correctas, como lo decía Cialdini, sino para mostrarle el anuncio correcto, que lo seduzca. Vuelvo y digo, cuando hablo de seducción no me refiero solamente a lo erótico, pero que lo seduzca, como dice Lipovetsky, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le muestro o cómo se lo muestro? Si yo vendo una marca oversize, ¿tengo que mostrar el mismo modelo que una marca como Polo Ralph Lauren? ¿O el modelo tiene que cambiar? ¿Sí me entiendes? ¿Qué va a seducir a esos hombres que vean Polo Ralph Lauren para que tomen la decisión de compra? ¿Y qué va a seducir a los hombres que ven, no sé, una marca oversize? Cualquiera. Stark. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué los va a seducir? ¿Qué les muestro? Tener muy en cuenta eso para tomar la decisión de venta. En marketing, todo comunica. Y lo que acabamos de hablar hoy. Llevamos 2 podcasts hablando de libros que hablan de psicología y ventas. O sea, todo comunica. Lo que mostramos, cómo lo mostramos, lo que decimos, dónde lo decimos y cómo lo decimos. Y qué hacemos antes de preguntar por esa compra. Listo, pues yo creo que ahí como para agregar, el tema de la atención es algo muy importante y lo vemos en los 2 libros. Y es que ahorita yo creo que la gente tampoco a veces es tan consciente de ese tema, y es que nosotros todos los días estamos luchando por la atención de las personas. Correcto. Entonces, precisamente lo que tú decías, lo que nosotros ponemos en las plataformas a través de los anuncios es lo que va a determinar si sí o si no. Y básicamente lo que hacemos nosotros con redes sociales y con las campañas es capitalizar esa atención. Entonces, como que también es importante tenerlo en cuenta. Y ya lo hemos hablado un montón de veces de los hooks, de los puntos de dolor, de conocer a tu usuario, y todo eso se une para que al final la persona como que vea el video, para que haga clic, para que te compre, entre otras cosas. Correcto. Bueno, chicos, yo creo que haciendo estos podcasts nos hemos dado cuenta de que podríamos exponenciar mucho más esto y hablar mucho más a profundidad de un solo libro y no solo como barnizarlos, ¿no? Tocarlos por arriba. Así que muy seguramente estén pendientes porque vamos a estar volviendo a hacer esto, tal vez enfocándonos únicamente en un solo libro, Sí, para que quedan ustedes muy también, largos. claro, porque si no estos podcasts quedan larguísimos y ustedes Sí. nos van a aburrir de nosotros, y esa no es la idea. Gustar y emocionar. Así que, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Freaks del Marketing. Gracias a los que nos escuchan por escucharnos y a los que nos ven por vernos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerden que cada semana sacamos un capítulo nuevo de Freaks del Marketing. Dime muchas gracias. Gracias, Juli, que estén bien. Chao, chicos. Freaks del Marketing.